el módulo que me compete tiene que ver con cómo escribir cada sección de lo que es el artículo. Si bien la esencia es entender un poco cuáles son los componentes del artículo científico, hay que tener en cuenta que cuando uno genera un producto de conocimiento, en el caso de los artículos, pues no solamente se supedita a lo que es un artículo científico, sino también que existen otras formas de publicación, como son las ponencias, los libros y demás, pero también hay unas tipologías de artículos, aparte del científico, que son importantes, siendo ellas el artículo de reflexión, por ejemplo, y el artículo de revisión. Entonces, si bien esta noche me voy a centrar en lo que es el artículo científico, que es lo que nos compete, hay que tener en cuenta que les voy a brindar unas orientaciones o unos tips que tienen que ver también con la forma de poder elaborar otros tipos de artículos, ¿vale? En todo caso, pues el epicentro será el artículo científico porque es el principal producto que se puede generar en términos de transmisión de conocimiento científico e investigativo. Y esto pues ocurre en muchas bases de datos como Scopus, como Web of Science y demás, y por eso el centro de este ejercicio del día de hoy va a ser ese artículo científico, pero reitero, reconociendo que existen otras posibilidades de artículos para poder construir y para poder desarrollar. Inicialmente, pues cuando uno construye un artículo, lo primero que uno se encuentra cuando uno busca un artículo, esta parte que le he puesto encabezado, que es el título, el title, los autores, el resumen, las palabras clave, el abstract y el keywords. Hacia estos puntos volveré más adelante porque si bien son los primeros que se ven cuando uno encuentra un artículo científico o cualquier tipo de artículo, pues son los últimos que se elaboran, ¿ya? Uno lo primero que debe hacer es construir el artículo, o sea, su contenido, para después sí centrarse a mirar un poco esos tipos de elementos, porque cada uno de ellos debe condensar los principales aspectos del artículo completo. Por lo tanto, cuando uno escribe un artículo no empieza con estos puntos porque aún no tiene la capacidad de ver todo el artículo completo, y estos elementos, como son el resumen y el título, por ejemplo, y las palabras clave, lo que hacen es tener la posibilidad de brindar una especie de síntesis absoluta de lo que es el artículo. Entonces, si bien estos son como los encabezados de cualquier tipología de artículo, pues a ello volveré un poco más adelante cuando ya les cuente un poco lo que son las partes de ese artículo. Un artículo científico tiene esta estructura como cuerpo, y esa estructura es parte justamente de lo que es el método científico, ¿no? Empieza con un punto inicial que es la introducción, que es común para todas las tipologías de artículos. Un artículo de reflexión tiene una introducción, un artículo de revisión tiene una introducción, un artículo científico tiene una introducción. Y después viene un cuerpo, ¿vale? Un cuerpo dentro del artículo científico, compuesto en este caso, como lo he puesto allí, por la revisión de la literatura, los métodos y materiales, los resultados y la discusión, que algunas veces se ponen aparte, otras veces se ponen juntos, las conclusiones y lo que son las referencias. En todo caso, cualquiera sea la tipología de artículo que uno decida escribir, tiene un componente introductorio, un cuerpo, que en el caso del artículo científico son los puntos 2, 3 y 4 que están allí, pero en el caso del artículo de revisión y artículo de reflexión son los temas y subtemas que yo he decidido que van a ser parte de lo que es mi artículo. Y al final, pues un cierre, que son las conclusiones. O sea, todo artículo científico, de reflexión, de revisión o cualquier otro, también tiene unas conclusiones que es el cierre, el colofón de lo que es el artículo mismo. Y al final, pues unas referencias de las cuales voy a hablar también un poco más adelante. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues justamente en el artículo científico, el contenido son las etapas de lo que es ese proceso de investigación. Entonces, en ese orden de ideas, el primer componente que aparece es lo que es la introducción. La introducción debe estar elaborada en párrafos cortos, o sea, no deben ser más de 5 párrafos desde mi experiencia, y la introducción debe contener diferentes elementos que den cuenta del problema que uno ha abordado dentro del artículo científico, que uno va a abordar dentro del artículo. Allí, de manera condensada, uno tiene que tener la habilidad y la capacidad para poder construir párrafos que hablen uno a uno de diferentes elementos, como por ejemplo el problema mismo, el contexto, la hipótesis, los objetivos, la justificación. O sea, la idea que uno debe tener es que en 4 párrafos, 5 párrafos máximo, uno pueda explicarle al lector cuál es el problema que el resto del artículo va a intentar solucionar.
¿vale? Entonces allí es muy importante que el objetivo, por ejemplo, de mi artículo quede en el último párrafo, porque ese párrafo último de la introducción será el abrebocas de todo lo demás con lo que me voy a encontrar dentro del artículo. Entonces, por eso, tiene que haber un énfasis en lo que es el problema como tal, ¿ya? Tiene que haber un énfasis en lo que es la posibilidad de uno contarle al lector qué es realmente con lo que se va a encontrar, ¿no? Con lo que uno va a tener allí. Entonces, ustedes como escritores deciden cuáles de esos elementos que he mencionado en la parte del primer renglón pues son importantes, o sea, cuáles serían los más importantes y de acuerdo a ese grado de importancia es que se van ubicando dentro de la introducción misma. Tienen que tener mucho cuidado que la introducción no incluyan datos, no incluyan conclusiones, no incluyan citas, por ejemplo, inicialmente se pueden establecer, pero que no sean el elemento principal, porque ese va a ser el elemento principal del segundo punto. Entonces, como les digo, la idea es que cuando uno hace una introducción pueda tener el objetivo general del artículo en el último párrafo para que este sea el abrebocas de todo lo demás con lo que uno se va a encontrar. Muchos autores hablan de los tiempos verbales en los diferentes artículos. Yo les sugiero a todos que puedan escribir el artículo en tiempo presente, ¿ya? Porque es que si lo escriben en tiempo presente, tienen mayor facilidad de poderlo convertir a cualquier otro tiempo verbal en cualquier momento. Mientras que si uno se pone a pensar si es presente, pasado, si futuro, pues no. Es mejor hacerlo en presente para que ya después, si hay necesidad de modificar algún verbo, pues se puede hacer más fácilmente. Entonces, esta primera parte de lo que es el artículo científico, que es la introducción, reitero, debe tener unos 3, 4, 5 párrafos máximo, o sea, no se extiendan demasiado en la introducción. La introducción debe ser concreta, precisa y debe dar cuenta del abrebocas de lo que ustedes van a mostrar más adelante en los diferentes puntos de lo que es el artículo. Desde mi experiencia, como les digo, yo decido pues qué elementos van en cada uno de los párrafos construyo, pero el objetivo sí siempre lo trabajo y lo manejo dentro del último párrafo. La segunda parte es la revisión de la literatura. Digamos que esta es justamente el eje central de los artículos de revisión, porque el artículo de revisión lo que intenta es que tengamos la capacidad para argumentar, citando diferentes autores, una postura científica que asumimos nosotros, ¿vale? Entonces, en el artículo científico, este segundo punto, la revisión de la literatura, lo que hace es que mostrar la habilidad que tiene el autor para entrecruzar diferentes pensamientos de distintos autores. Entonces, uno lo que hace allí es buscar autores que tengan una comunión con lo que yo estoy diciendo y lo que estoy pensando dentro de mi artículo y poner algunas partes relevantes, algunas partes que apoyen la postura que estoy asumiendo dentro de lo que es el artículo. Entonces, aquí, pues como pueden darse cuenta, obviamente es fundamental la construcción de las citas, que pues todos sabemos que el formato APA es el que más se usa, digamos, en la ciencia el día de hoy, pero hay otras formas de citación, ¿no? Que seguramente ya han visto o van a ver en la siguiente presentación. Entonces, es fundamental que elaboremos correctamente las citas y que cada una de esas citas tenga un reflejo en las referencias. O sea, que todo documento citado esté reseñado en las referencias y que todo documento referenciado esté incluido como citas dentro de lo que es el texto. Esta parte de la revisión de la literatura lo que hace es respaldar científicamente mi artículo, ¿ya? Y yo decido de qué forma lo presento, qué estructura planteo. Digamos que la revisión de la literatura puede ser una página o una página y media dentro de mi artículo científico, pero la revisión de la literatura dentro del artículo de revisión es todo el artículo completo, ¿vale? Entonces, por eso yo tengo que tomar la decisión de qué estructura voy a presentar dentro de mi revisión literaria. Entonces, lo que yo puedo hacer es presentarla cronológicamente, presentarla por temas, presentarla de forma inductiva, de forma deductiva. Yo sugiero casi siempre que se haga por temáticas. Entonces, yo, por ejemplo, pongo 2, revisión de la literatura, 2.1, la educación, y hablo con autores que hablen del asunto de la educación. 2.2, la tecnología, y hablo de autores que tengan que ver con la tecnología. Y 2.3, la influencia de la tecnología en la educación de hoy. Y ahí hago confluir los diferentes temas que me he encontrado. Y pueden ser N temas, 10 temas, 5 temas, los que ustedes decidan, porque ustedes son los dueños del artículo. Entonces yo sugeriría que cuando construyamos una revisión de literatura,
lo hagamos desde el punto de vista temático, pero pueden, como ya he dicho, haber otras formas, ¿no? Cronológico, inductivo, deductivo y demás. La extensión misma de esta parte del artículo pues dependerá de los intereses del autor, dependerá de las directrices de la revista, dependerá de muchos factores, ¿no? Si yo quiero que mi artículo esté fortalecido en la parte argumentativa con otros autores, pues mi revisión literaria va a ser un poco más extensa. Pero si quiero simplemente presentar unos autores que defienden científicamente mi punto de vista, pues la revisión literaria va a ser mucho más corta. Algunas revistas fusionan ya la introducción con la revisión de la literatura. Entonces ellos piden que en la misma introducción se junten estos dos componentes, lo que hace pues que la introducción y la revisión literaria tengan que tener la habilidad suficiente para poderse entrelazar. El tercer componente que tiene el artículo científico se le ha llamado métodos y materiales. Obviamente pues es la metodología. Recuerden que son los pasos del método científico. Y en el asunto de los métodos y materiales, pues uno debe arrancar presentando un párrafo o dos, que hablen acerca del diseño, de cuál es la población, de cuál es la muestra, que hable de qué tipología de investigación ha resultado el artículo. O sea, un primer párrafo o un segundo párrafo que den cuenta de lo metodológico que implica dentro del artículo. Entonces, ¿qué es la sección de métodos y materiales? Esta sección es una descripción realmente del paso a paso de qué actividades hice para poder concretar lo que es mi investigación. Entonces, uno describe paso a paso, punto por punto, cómo lo hizo, qué actividades y obviamente en función de cómo se resuelven los objetivos. Dentro de este apartado están la descripción de esos procedimientos, también si usamos algunos instrumentos, pues también describir esos instrumentos y decir para qué son útiles, qué materiales empleé, qué diferentes actividades trabajé. Y todo esto tiene que ver justamente con la recolección de datos para poder construir y conformar lo que es mi artículo. Entonces, el apartado de métodos y materiales realmente es un asunto descriptivo. Por eso tiene que ser un asunto ordenado, cronológico, coherente y secuencial, ¿ya? Porque es que el lector no es bobo y el lector se da cuenta si usted saltó de una actividad a otra o pasó a cierta actividad sin un paso previo que era importante. Entonces, cuando uno escribe la parte metodológica, los métodos y materiales, lo que hace es plantearlo de manera ordenada, digamos que casi que para dummies, para poder mostrarle al lector cómo hice para poder desarrollar y para poder obtener los resultados de mi investigación. Entonces, como bien dije, pues arrancamos con un párrafo o dos párrafos que tienen que ver con esa descripción general de lo que es mi investigación y después voy a describir cada paso de lo que yo hice dentro de mi investigación, incluyendo allí los procedimientos, las actividades, los instrumentos empleados, etcétera, etcétera. Esta parte también sirve para poder citar o poder traer, digamos, alguna metodología que ya exista y que la haya implementado en mi investigación. Entonces, esta parte me permite también soportar científicamente esa sección metodológica. Entonces, fundamental que tengan en cuenta que es una descripción paso a paso de los diferentes elementos. El cuarto componente, pues, son los resultados dentro de lo que es el artículo científico. Estos resultados están mano a mano con el punto número 3 de métodos y materiales. O sea, todo ese procedimiento que usted ha descrito tiene que llevar a la obtención de cada uno de los resultados. O sea, no puede aparecer en su artículo un resultado que salga de la noche a la mañana. Un resultado que el lector diga, bueno, ¿y usted dónde salió? Y que no tenga ninguna explicación ni ninguna justificación, ¿vale? Entonces, por eso tiene que estar muy de la mano lo que yo presento, ese paso a paso que les acabo de decir, de los métodos y materiales en función de la consecución, de la obtención de los resultados. Si yo planteo que mi metodología me da para encontrar 3 resultados, pues los 3 resultados tienen que aparecer en este apartado número 4. Entonces, ese orden de aparición de estos resultados pues tiene que ser coherente y consecuente con esa metodología que ya he planteado. Y para poderlos exponer, pues uno puede usar diferentes estrategias, ¿no? Uno puede utilizar un texto de corrido, ya donde cuente en una narración, en un texto, qué fue lo que encontró, qué resultados fueron los que halló, qué fue lo que alcanzó a
a detallar finalmente, pero también puede apoyarse de algunos elementos visuales que todos conocemos, que son gráficos, tablas, cuadros, imágenes, ¿ya? Allí lo importante es que estos elementos gráficos y visuales no repitan lo que dice el texto, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, no, en mi ciudad, que es Santiago de Cali, el 50% de las personas son hombres y el otro 50% son mujeres. Ver la figura 1. Y cuando vemos la figura 1 parece una imagen simplemente circular donde está dividida 50 y 50. Hombres 50% y 50% mujeres. Entonces, ya lo dije en el texto, no tiene sentido meterle a esto una gráfica porque sería redundante. Entonces, los elementos gráficos y elementos visuales que incluyamos dentro de los resultados de nuestro artículo tienen que estar en función de entregar una información adicional, ¿ya? Que complemente el texto de los resultados, cualquiera sea el elemento que usemos. Repito, la imagen, la figura, el cuadro, la gráfica, cualquiera de estos elementos. Por tanto, pues deben ser claros lo que yo presente en los resultados, debe ser un hallazgo importante dentro de mi campo del conocimiento. O sea, de nada sirve un artículo muy bien escrito si lo que encontré como resultados pues no es nada importante, ¿no? Entonces los resultados tienen que ser realmente importantes, realmente consecuentes y realmente evidentes para poder demostrar que todo el ejercicio que yo hice dentro de mi artículo pues entrega una información relevante para quien quiera leer. Entonces, por eso es la importancia de poder alinear los diferentes resultados que yo presente con las diferentes actividades que expuse en la metodología descrita en el punto número 3. También, pues, sobra decirlo que en esta parte de resultados o donde use imágenes y figuras dentro de mi artículo, pues tienen que tener una buena resolución, ¿ya? Porque la revista los exigen, porque es un respeto para el lector. Entonces sabemos que estamos en los medios digitales y que permanentemente pues publicamos cosas por internet, entonces hay que tener claro que los elementos gráficos sean visibles, pues sean realmente entendibles. Entonces, aquí en este punto 4, lo clave realmente es que se puedan presentar hallazgos importantes y relevantes que enriquezcan el estado del arte tal vez y que enriquezcan la postura del autor en términos de lo que acaba de encontrar, de lo que ha encontrado. ¿Vale? El punto número 5, aquí se me fue, sí, 5, la discusión. La discusión, bueno, muchas veces se confunde la discusión con los resultados. Algunas revistas piden resultados y discusión dentro de un mismo paquete, un mismo elemento. Otras los piden separados. Aquí la clave es que podamos encontrar elementos que parten de los resultados que hemos encontrado en nuestro artículo y que dan para ser sometidos a una discusión ante el público lector, ¿ya? Se pueden discutir, por ejemplo, posturas, se pueden discutir limitantes de mi estudio. Entonces, cuando uno pone limitantes en la discusión, es para mostrarle, perdón, al lector que uno sabe que hay falencias todavía, que hay cositas por ajustar en mi artículo, pero que uno sabe que existen y que están allí. Y abre la discusión para que en otro artículo, en otro proyecto, en otro producto de conocimiento más adelante, pues se pueda retomar un poco esta cuestión. Entonces, la discusión no es repetir los resultados, no es interpretarlos, es llevarlos a algo más allá, generar realmente lo que es el conocimiento. Incluso, la discusión es una de las secciones más cortas que tiene un artículo, ¿ya? Porque debe ser clara y contundente. Debe uno someter temas a la discusión que sean contundentes, ¿ya? No hay que alargarla porque sí, no debe ser prolongada innecesariamente, nada. Aquí lo que planteamos en la discusión, o lo que se plantea en la discusión, es que pueda brindar unas hipótesis a partir de los hallazgos, de los resultados que he presentado en el punto anterior. Entonces, a partir de esos resultados, yo someto como autor a discusión esos mismos resultados, porque el hecho de que yo los haya encontrado no quiere decir que es una verdad absoluta. Entonces, en mi campo, en mi área de desempeño, es importante que esto sea sometido a discusión. Por lo tanto, hay preguntas que se circunscriben dentro de esta estructura que tienen que ver, por ejemplo, con qué significan los resultados, lo que está aquí planteado, pues resolver el problema, cuál fue la contribución y demás. Incluso, uno en la discusión también somete a esa discusión tal vez cosas que uno sabe que aún le faltan en su trabajo, que uno sabe que aún tiene vacíos y que quiere exponerlos para que el lector sepa que existen realmente.
Entonces sería la quinta parte en este momento, que es la discusión. Y digamos que el último gran punto dentro de mi artículo pues son las conclusiones, que es el cierre, ya, el colofón del artículo. Así como la introducción es fundamental para introducir, valga la redundancia, al lector, las conclusiones son fundamentales para darle un cierre a lo que es el artículo. Algunas veces incluyen recomendaciones, está en función de lo que son los objetivos, pues, o lo que se ha planteado desde la introducción como tal, y es poder demostrar que todo lo que se hizo dentro del artículo tiene un cierre, cada uno de esos elementos, a través de lo que son las conclusiones. Por eso las conclusiones tienen que ser claras, tienen que ser precisas y tienen que seguir un orden también en relación con lo metodológico presentado y con los resultados que se han demostrado. Las conclusiones se pueden escribir en forma de ensayo o numerando sus puntos. Uno puede hacer un ensayo corto. Las conclusiones pueden ser, ¿qué digo yo?, 4 párrafos, 3 párrafos, 5 párrafos, por allí más o menos se puede mover, y ustedes pueden escribirla en forma de ensayo o pueden escribirla en forma de puntos, es decir, diciendo a continuación se presentan las diferentes conclusiones obtenidas en el estudio y ya, se enumeran cada una de ellas. O sea, no es repetir nuevamente los resultados, no es repetir nuevamente la discusión, no, es cerrar, ¿ya? Finalmente, ¿cómo cierro mi artículo? Por eso las conclusiones son tan importantes y sobre todo el cierre último de las conclusiones, porque es lo que permite ser contundente en el momento de cerrar mi artículo, ¿vale? Y ya luego vendrá el último apartado, que son las referencias. Entonces aquí pues sabemos que APA son los que mandan la parada en muchas formas de citación y de referenciación. Entonces allí la idea es que podamos entender que no estamos en el colegio ya y en la universidad, pues como estudiantes, donde poníamos bibliografía, sino que hay un asunto que tiene que ver con referencias, ¿ya? Con referencias. Entonces no es poner un montón de textos porque sí, no, es poner en las referencias los textos que han sido citados dentro del documento. O sea, no puede haber ningún texto citado ausente en las referencias y no puede haber ningún texto referenciado ausente en las citas dentro del texto. Entre más actualizada, mejor estas referencias, pues como estamos en la sociedad de la información y del conocimiento, pues el conocimiento permanentemente caduca. Entonces, las revistas han decidido pues que se incluyan citaciones y referencias recientes de los últimos 5 años en su gran mayoría. No quiere decir esto que desconozcamos el resto de citas y de referencias de años anteriores, que son también importantes, sino que la mayoría de referencias correspondan a los 5 años últimos, ¿ya? El resto pueden ser en cualquier año, no habría ningún problema. Ya lo de no confundir con bibliografía, pues ya lo mencioné, en los artículos se ponen referencias, no se ponen bibliografía, y uno puede referenciar más de una fuente, o sea, no casarse solamente con artículos, no casarse solamente con libros, sino también variar, usar también tesis, por ejemplo, como elemento de consulta, participaciones en eventos, ponencias, capítulos de libro, en fin, cualquier cantidad de productos que existen que uno le pueden servir, ¿ya? Obviamente, pues, lo que más se espera por parte de las revistas es que se citen y se referencien otros artículos científicos. Entonces, en un porcentaje amplio pueden ser artículos, pero también puede haber otras más. Mientras más mejor, pues no. O sea, no por el hecho de tener 50 referencias, tu artículo va a ser mejor que uno que tenga 20 y es más contundente, ¿vale? Lo único es que, pues, yo, por lo menos como ejemplo, acostumbro a que mis artículos tengan unas 20 referencias mínimo, ¿ya? Pero cuando es un artículo, por ejemplo, de revisión, pues ya el formato de revisión exige que sean unas 50, por ejemplo, y más, y hasta más, y hasta más. Y el artículo de reflexión, pues también más o menos unas 20 por allí. En las referencias, pues deben estructurarse de acuerdo a APA alfabéticamente, ¿ya? Alfabéticamente hay una serie de reglas en su construcción que tienen que ver con cómo referenciar si es un autor, 2 autores, 3 autores, entidades, en fin, pero eso es parte de otra charla un poco más amplia. Entonces, ese es el componente de lo que son las referencias. Entonces, miren ustedes que regresamos ahora sí a la parte inicial con la que arrancamos. Entonces, recapitulo por acá. Miren, el cuerpo de un artículo está compuesto de cualquier tipo de artículo, de una introducción que arranca y unas conclusiones que cierran.
Ya el cuerpo del artículo varía. Si es científico, tiene los componentes que les he mencionado, la revisión de la literatura, los métodos y materiales, los resultados y la discusión. Si es un artículo de reflexión, son los diferentes temas como cuerpo que yo he estado estableciendo. Y si es un artículo de revisión, pues toda la estructura está compuesta de las citaciones diferentes que he conseguido a partir de mis autores. Y eso hace que volvamos a este elemento. Miren, una vez tenemos todos los diferentes componentes del artículo, ahora sí nos dedicamos al título, al resumen y a las palabras clave. Entonces, unos tips o consejos para ir cerrando la charla, muchachos. Vean. El título debe englobar la idea de todo el texto, por eso se hace al final. Ya no es como cuando uno está en el colegio y le dicen escriba un ensayo sobre usted y uno empieza primero con el título y después va con el texto. No, aquí es al revés. Primero tiene uno el texto y después uno pone el título porque es el resumen del resumen, ¿ya? Si el artículo científico es el resumen de un proyecto, el resumen es la síntesis del artículo y el título es el resumen de ese resumen, ¿vale? Entonces, por eso debe englobar todas las ideas de mi artículo. Debe ser atractivo, corto y preciso porque debe vender, ¿ya? Porque lo primero que uno mira en las bases de datos es el título de los artículos y el resumen, por eso deben ser contundentes, precisos y cortos. Deben estar establecidos en lenguaje formal, o sea, no un lenguaje chabacano, digamos, no en un lenguaje informal, sino en un lenguaje completamente formal, y debe tener más o menos unas 10, 12 palabras, no más, porque si tiene más palabras ya es un título de una tesis, por ejemplo, pero el título del artículo debe tener entre 10 y 12 palabras, aunque esto lo determinará finalmente lo que es la revista. En el caso de los autores que deben ir dentro del artículo, pues el orden de los autores, desde mi experiencia, tiene que ver con la contribución de los autores al texto. Si tengo 3 autores, va de primero el que más trabajó, me parece que es lo más justo. No se debe incluir a quien no ha participado, ¿ya? Solamente incluyen autores que hayan participado dentro del artículo. Los datos que piden de los autores, pues dependerán ya de la revista. Preferiblemente no más de 3 autores, pero esto depende del campo de conocimiento. Hay artículos en física, en matemáticas, que tienen 10 autores, 12 autores y está bien. Hay artículos comparados que tienen 15 autores y está bien. Digamos que de mi experiencia, pues yo acostumbro no tener más de 3 porque ya es multitud, pero bueno, puede haber artículos con 5, 4 autores. No hay problema, depende de cuántos acepte realmente la revista. Y deben escribirse siempre de la misma forma. Yo escribo siempre Vázquez, Rizo, Freddy Eduardo, que es mi nombre, ¿vale? Y siempre lo escribo de igual forma para poder que los buscadores puedan identificar que estos artículos o que este artículo determinado es de mi autoría, ¿vale? Entonces siempre escriban los autores de la misma manera. No es que un día escribí Freddy Vázquez, otro día escribí Freddy, Vázquez, otro día escribí Vázquez, FE, otro día escribí Vázquez-Rizo, no. Siempre escríbanlo de igual manera. En el caso del resumen, pues debe ser un párrafo atractivo y preciso, contundente, un párrafo que no exceda las 250 palabras más o menos, que se mueva entre 150 y entre 250, pero depende también de la revista, ¿no? La revista da las directrices acerca de qué cantidad de palabras debe contener el párrafo resumen. Hay una estructura dentro del resumen, pues que tiene que ver justamente con la estructura del artículo, ¿ya? Con el problema, con la metodología empleada, con los resultados encontrados y con las conclusiones que se establecen. El resumen está compuesto de 4 componentes prácticamente, que son la introducción, o sea, el problema, los métodos y los materiales, o sea, la metodología, los resultados, o sea, los hallazgos, y las conclusiones, o sea, el colofón del artículo. Esos deben ser los componentes de lo que es el resumen. ¿Por qué es muy importante el resumen? Porque es que es el abrebocas, ¿ya? Así como el título. Las bases de datos importantes te muestran el título y el resumen. Si a usted le interesa, usted entra al artículo, bien sea que lo compre o bien sea que lo descargue, ¿vale? Entonces, pero el abrebocas, el punto de atracción es el título y lo que es el resumen, porque es una invitación a que el lector lea completamente lo que es el artículo. Por eso debe estar muy bien redactado. El resumen y todo el artículo no debe tener ningún error ortográfico ni de redacción. Cuando uno encuentra un error de ortografía en un artículo, uno ya empieza a dudar de la potencialidad de lo que es ese artículo. El resumen no contiene gráficos, ni imágenes, ni abreviaciones, ni citas, no. El resumen es un párrafo contundente. No lleva citas, no lleva imágenes, no lleva nada que enrede o que distraiga al lector.
debe ser preciso y concreto, y como ya dije, debe tener entre 150 y lo que son 250 palabras, pero eso dependerá de la revista. Y finalmente, las palabras clave, ¿no? Las palabras clave que deben ser conceptos, digamos, términos precisos, ¿ya? Que muchas veces salen de tesauros. Por ejemplo, yo uso mucho el tesauro de la UNESCO, que son ya términos predefinidos que tienen estas entidades y por lo tanto para los buscadores informáticos pues es mucho más fácil rastrear mi artículo si uso palabras clave derivadas de tesauro. ¿Yo puedo incluir cualquier palabra clave que se me ocurra? Sí, pero es muy importante que las tomemos de los tesauros para poder que esto se alinee con los elementos que componen la búsqueda de información a través de Internet, por ejemplo. Las palabras clave deben ser descriptores del artículo, ¿ya? Deben describir eso es lo que es el artículo y que sean palabras no rebuscadas, sino palabras que sean fácilmente reconocibles por la comunidad científica, fácilmente reconocibles por el campo de conocimiento en el cual estoy trabajando. Como ya dije, se apoyan en tesauros y en los artículos pues varían entre 3, entre 5, hay revistas que piden 6. Reitero, depende de lo que pidan las revistas, la cantidad de palabras clave que empleemos. Entonces, en este caso, sugeriría entre 3 y 5 palabras clave. Yo siempre pongo 5, pero bueno, si se ponen 6, si se ponen 4, pues tampoco es que sea pecado. Pero ya dependerá realmente de lo que exige y lo que plantea la revista. Entonces, compañeros, en este orden de ideas, regreso acá a esta parte que está en azul, y es que entendamos, para ir cerrando mi presentación, que entendamos que estos elementos que he puesto como estructura del encabezado pues son los últimos que se plantean. Se arranca con la construcción del cuerpo y esa construcción del cuerpo del artículo varía dependiendo si su artículo es de revisión, de reflexión, científico, un short, por ejemplo, un short, artículo corto, un artículo de reflexión derivado de investigación, un artículo de estudio de caso, etcétera, etcétera. Dependerá de eso, de qué tipología es el contenido del artículo. Sin embargo, la estructura es la misma para todos. Una introducción, un inicio, un cuerpo, que es el nudo, y unas conclusiones, que es el desenlace o cierre. Y después que usted haga todo su artículo, pues ya se pondrá a pensar en un título atractivo, en un resumen que atraiga, sexy, digamos también, y unas palabras clave que den cuenta de unos descriptores que hacen parte de lo que es su artículo. ¿Vale?